Antes de empezar, ese es el nombre completo de la especialidad que yo tengo. Como no cabe en ningún lado, nos dicen médicos del deporte. Eso sesga un poco, porque piensan que lo único que vemos es deportistas. Y de los deportistas, rehabilitamos las lesiones. O sea que hay que esperarse a que se lesione para tener trabajo, lo cual es falso. Y de la parte deportiva, esta especialidad se encarga de mantener sano al atleta. La mayor parte del tiempo está sano. Potenciar sus capacidades físicas, ver si para su deporte, la posición de su deporte, su nutrición, su composición corporal, su rendimiento físico es biológica y médicamente correcto. No necesariamente que gane medallas, es cuidar su salud. Pero lo que realmente me hace estar aquí es esta parte que se desconoce de la especialidad. El uso de la actividad física como una herramienta o medicina para prevenir y o tratar enfermedades crónicas. Esta es la especialidad que te enseña a usar el ejercicio como una medicina. Bueno, para que todos estemos en el mismo tenor, vamos a dar un poquito de introducción sobre la importancia del músculo, un poquito qué pasa si me voy al extremo de perder una cantidad grande. Luego, cómo hago intervención nutricional a través de algunos aspectos que vamos a cubrir más. Y luego, ¿qué tipo de ejercicio tengo que hacer para hacer sinergia con esas otras intervenciones? ¿Okay? Bueno, ¿para qué funciona el músculo? Porque cuando uno dice músculo, cuando no está en el área de la salud, si es paciente, los pacientes piensan en esto. Entonces tengo como fisiculturista, como atleta, y yo ¿para qué quiero verme así? Pero en realidad el músculo tiene funciones en diversos aspectos. Si decimos músculo, puedo pensar en control de la glucosa, en control de la presión arterial, en densidad mineral ósea, en discapacidad o no, en salud cardiovascular, en que la composición de mi cuerpo sea correcta y por lo tanto mi riesgo cardiovascular también. Y en general, vamos a ir viendo cómo todos estos factores asociados al músculo se ven reflejados en mi calidad de vida. Entonces tenemos dos condiciones, una cantidad y una calidad de músculo, y puedo medir composición del cuerpo o cantidad de masa muscular por diversos métodos que ya iremos viendo, y puedo medir fuerza o desempeño físico también por diversos métodos, dependiendo básicamente cuántos recursos tenga y para qué sea la investigación, si es para aterrizaje poblacional o es una investigación clínica de un grupo pequeño. Y puedo ir desde un DEXA hasta un glicómetro y desde un dinamómetro de isocinesia hasta un glicómetro de la mano o una prueba de campo. Todos me pueden servir dependiendo del objetivo clínico. En la medicina de la actividad física existe un concepto o una relación dosis-respuesta entre la cantidad de ejercicio o la cantidad de condición física, el nivel de condición física que tenga un sujeto y la posibilidad de morirme o de padecer enfermedades. Y existe esa relación en este sentido. Mientras más activo sea, mejor condición física tengo, menos riesgo de padecer o de morir de alguna enfermedad. Básicamente se ha estudiado en la capacidad aeróbica o cardiovascular. Aquí hay un estudio de dos grupos. Las barras negras representan sujetos sanos o aparentemente sanos, y las barras blancas representan sujetos ya con una cardiopatía. A todos se les hace prueba de esfuerzo, se les sube una caminadora, ve su capacidad cardiovascular o cardiopulmonar. Y este es el peor grupo, el grupo que menos tolera esfuerzos físicos o tolera menos tiempo en la caminadora, y el grupo 5 el mejor. Seguidos a 7 años, ¿quién tiene más posibilidad de morirse? Ajustado para las demás cuestiones, no importa si tengo sobrepeso, si fumo, si tengo colesterol alto. Si comparo el peor grupo contra el mejor grupo, hay 350% más riesgo de muerte, solo por tener pobre capacidad física. Esto es relevante porque el sedentarismo mata más personas que la obesidad, y a veces tomamos más en cuenta uno que otro, ¿no? Y el estudio me permite también ver que esto sucede en sujetos que no tienen enfermedad como en los sujetos que ya tienen algo, porque los pacientes dicen, pues ya no tengo algo si ya estoy enfermo. Mi perfil de riesgo es muy diferente si soy activo versus no, aunque no, mi enfermedad no se me quite. Entonces, esto se ha demostrado bastante para cuestión cardiorrespiratoria, pero también ha sucedido para cuestión musculoesquelética.
3 pruebas: presión de la mano, muy fácil de hacer con un dinamómetro; la velocidad de caminata en 4 metros, ¿qué velocidad de caminata tengo? ¿Cuánto tiempo tardo en levantarme de una silla sin usar las manos? Y va a pasar lo mismo. Este es el mejor grupo, el grupo con más fuerza o mejor desempeño, y este es el grupo con peor desempeño. Conforme me alejo de la línea, tengo más riesgo de muerte: 67%, 187%, 96%. O sea, sucede para la parte cardiopulmonar, pero también sucede para la parte musculoesquelética. Entonces son 2 aspectos de mi condición físico, de mi salud, que necesito desarrollar. ¿Qué le sucede al músculo en el transcurso de la vida? Pues lo común es que uno tenga un pico de masa muscular alrededor de los 20 o 30 años y luego vaya perdiendo, o gradualmente, si me mantengo activo, o puedo ir perdiendo rápidamente si soy sedentario, o viene alguna otra enfermedad que acelere ese proceso. Entonces hay un tiempo que se crea esa masa muscular, otro para mantenerlo y una edad para minimizar la pérdida. Vamos a ver que el cuerpo nunca pierde la facilidad o la plasticidad de generar músculo, no importa si tengo 80 años o si tengo 20. Entonces, para que aquí ya no puedo hacer músculo, no, eso está demostrado que sí se puede. ¿Okay? Entonces, este es lo que sucede, pero vamos a ver a quién le sucede y por qué le sucede. Entonces, no solo voy perdiendo masa muscular, voy ganando masa grasa, y esto va a generar el problema cardiovascular a futuro. También se ve acompañado de que pierdo específicamente un tipo de fibras, que es las fibras tipo 2, en la masa muscular, que eso afecta mi fuerza rápida, mi velocidad de reacción y funciones de mi sistema nervioso. Obviamente hay otras cosas que se pierden, pero vamos a enfocarnos en esas. Lo más evidente es que el sujeto no vaya viendo la pérdida de masa muscular, pero el desempeño físico en pruebas de fuerza es más rápido y en las pruebas de función es aún más rápido. Si yo trazo una línea aquí, a lo mejor si solo me concentro en la masa muscular, voy a decir que este sujeto no ha perdido tanto, pero en realidad en fuerza, o sea, en la calidad de ese músculo y en su desempeño físico, el decline es más grande y más rápido. Entonces no solo vemos que la persona pierde masa muscular visualmente, tenemos que hacer pruebas funcionales o físicas para darnos cuenta del verdadero alcance de esa pérdida. Entonces son 3 condiciones: la masa muscular, la fuerza y el desempeño físico. Entonces que esas 3 forman parte del concepto de la sarcopenia. La sarcopenia no es solo la cuestión de perder masa muscular, tengo que perder fuerza y o desempeño físico. Es la combinación de esas 3 condiciones: baja masa muscular y alguna de las 2, o baja fuerza o bajo rendimiento físico mediante una prueba específica. Cuando combino las 2 puedo tener graduaciones de mi sarcopenia. Siempre va a haber masa muscular baja y a partir de aquí tengo alguno de estos 2 y ya tengo sarcopenia, o si combino lo peor de todos los mundos, sarcopenia grave: baja masa, baja fuerza y bajo rendimiento físico. Entonces el tamizaje suena un poco lógico y depende de cómo lo quiera medir. Ya vimos cómo puedo medir masa muscular, pero una condición que se puede usar en un consultorio clínico sería un valor antropométrico. Alguno que se ha usado es la circunferencia de la pantorrilla, por ejemplo. La fuerza la puedo medir con un dinamómetro de manos, bastante sencillo. Y alguna prueba física. La velocidad de la marcha, necesito un pasillo o algo que mida 5 o 6 metros, porque voy a medir la velocidad de la marcha de esa persona en 4 metros. Si combino mi tamizaje en una persona adulta mayor, una velocidad de la marcha lenta significa menos de 0.8 metros por segundo. Ese puede ser un punto de corte que pueden recordar. Entonces tengo la obligación de medir masa muscular y si está baja, ya puedo hacer un diagnóstico de sarcopenia. Pero no solo con la masa muscular, necesito una prueba física. Esta velocidad está normal, pero mi fuerza de presión es baja. De nuevo, requiero medir masa muscular y si está baja, termino en sarcopenia. Entonces, aquí está la combinación de los 3 componentes: una menor masa muscular, una menor fuerza y un menor desempeño físico. Las 3 son necesarias. Bueno, entonces podemos resumir que el músculo, la fuerza y la masa muscular
siempre están asociados a parámetros biológicos, la composición de mi cuerpo, cuántas calorías están gastando ahorita, aparte de su comida, es cuánta masa muscular tiene, básicamente. La densidad de su hueso depende de eso, y si tengo lesiones o discapacidades. Entonces, clínicamente, que es la parte que más nos puede interesar, está asociado a estos parámetros: mortalidad, tensión arterial, osteoporosis, la posibilidad de padecer enfermedades crónicas o no. ¿Qué necesito para mantenerlo? Que es el propósito de la plática. Necesito un binomio, que a veces es un trinomio, pero tengo que tener el ejercicio correcto, la nutrición correcta para preservar o aumentar la masa muscular. También requiero el descanso y la recreación correcta. Para fines de la plática vamos a hablar sobre estas dos, pero este es relevante también. Pues se requiere, es importante entender, porque las personas cuando hacen ejercicio piensan que automáticamente va a pasar algo, me va a crecer el músculo. Eso es solo el estímulo. Si no hay la materia prima, al contrario, puedo deteriorar mi músculo. Y si no hay el descanso correcto, tampoco voy a acabar aquí. Bueno, basémonos en esto. ¿Qué se requiere nutricionalmente para preservar o aumentar mi masa muscular? Hay gente envidiosa, ¿no? Bueno, se requieren 3 reglas básicas que luego no es fácil decir, pero no es tan fácil hacer clínicamente. Y luego se les olvida. Primero, se requiere suficiente energía. Eso es relevante. Tiene que haber suficiente energía en la dieta. Segundo, suficiente cantidad y calidad de la proteína. Y ya vamos a ver que, aparte de la cantidad y la calidad, la distribución tiene que ser correcta. Y finalmente, pueden haber moléculas complementarias que hagan sinergia o potencien el efecto de la nutrición y del ejercicio. Pero es como hacer un pastel. La gente quiere la cereza del pastel, pero no. Si no tiene el pastel, no sirve. El pastel lo forma su nutrición correcta primero. Entonces, suficiente energía sería la primera capa. Suficiente cantidad y calidad de la proteína sería la parte gruesa del pastel. Y las moléculas que veremos, básicamente vitamina D y HMB, serían potenciadores de ese efecto y sí me pueden dar ese avance extra que necesito. Pero no puedo pensar en las moléculas si no tengo la parte del pastel. Es el recubrimiento o la cereza, no es el pastel. Tengamos el pastel primero. Para fines de esta plática voy a concentrarme en estas dos cosas. Y vamos a ver, se van a dar cuenta si lo hicieron correctamente ahorita o pusieron más de una cosa u otra. Todo el tiempo estamos degradando proteína y estamos sintetizando proteína, todo el tiempo. El estímulo más importante para sintetizar es la ingesta, a través de la comida. Entonces yo provoco un pico de síntesis de proteína, ya se asimila, se va hacia donde tiene que irse, y hay un periodo donde voy a degradar esas proteínas. Luego, otro periodo si ingiero, donde vuelvo a estimular, y la suma entre síntesis y degradación me da mi balance neto de proteína al final del día. ¿Cuál ganó? ¿El estímulo o ganó la degradación? ¿Qué cosas influencian esto? Desde la salud, las enfermedades, las hormonas. Muy importante el ejercicio, ya veremos cómo, pero esto también importa. La cantidad, la calidad y el momento donde se ingiere puede hacer que este pico sea más grande o sea pequeñito. Me importa que sea lo más grande y que esto sea lo más chico que pueda. Adelantándome un poco, les muestro una gráfica de qué sucede cuando hago ejercicio y aparte tengo la sinergia de comer lo correcto en el momento correcto. Este pico pequeño se hace mucho más grande. Estoy reduciendo el tiempo de degradación y estoy incrementando el momento de síntesis. Si esto ocurre, hay un balance positivo y eso genera masa muscular. Si fuera lo contrario, tengo ayunos prolongados, no consumo la cantidad correcta, este pico sería más grande y lo que me daría fuera degradación, pérdida de masa muscular, no ganancia. Primero, ¿cuánto necesito? La cantidad, el nivel. Si uno ve la recomendación para adultos aparentemente sano, está alrededor de esto, sin embargo esto no alcanza. La recomendación habitual de 0.8 gramos o quizás hasta 1 no alcanza para preservar la masa
muscular y menos si la persona ya es adulto mayor y necesita un aporte más grande. Esta sería la cantidad, pero ya veremos que la cantidad está regulada por los momentos que la coma y cómo la distribuyo. En general, habría que calcular entre 1.2 y 1.6 gramos por kilo por día. Eso sería lo deseable para alguien que quisiera preservar y o aumentar su masa muscular. Ahora, esto serviría si yo, supongamos que calculo 1.5 gramos para un sujeto de 60 kilos. Eso serían 90 gramos de proteína al día. Y decide comer de a 10 gramos 9 veces en su día, en pequeños pedacitos. Al final son 90. Ya veremos que eso no tiene el mismo efecto. 10 pedacitos con 9 pedacitos de 10 que 3 de 30. Aunque al final del día sean los mismos 90. ¿Okay? ¿Qué le sucede al cuerpo si yo consumo una cantidad cercana a 30 gramos de proteína asimilable en mi cuerpo? Si ustedes lograron comer esto, yo no lo logré, pero si ustedes lograron comer de 100 a 120 gramos de proteína, su cuerpo va a asimilar una cantidad cercana de 25 a 30 con aminoácidos esenciales cerca de 10 a 12 gramos si vino de fuentes animales. Ese estímulo genera una síntesis de proteína parecida al pico que vimos. Es un pico bastante bueno y alto. Entonces, no solo es la cantidad, sino que lo tome en unos bolos que llamamos o tomas cercanas a 20 a 30 gramos por cada comida. Eso es relevante. No le va igual al cuerpo si divido en pedacitos de a 10 o de a 15 que en tomas más grandes de 20 a 30. Si es adulto mayor, puede haber un poquito de reducción del estímulo de síntesis proteica con la comida y parece requerir un poco más. 30 funciona bien, prácticamente para casi cualquier edad. Algunos requerirán un poco más, por eso esta recomendación de 20 a 30, sobre todo 30, sería lo deseable. Entonces, no solo es cuántos gramos por kilo, sino cómo lo distribuyo durante el día, y lo que veríamos sería una respuesta parecida a esto. Con cada comida grande, voy a generar esos 30 gramos para mí, un pico máximo de síntesis proteica y una reducción en la degradación. De manera que yo llego al estímulo máximo con esa cantidad, 30 y hasta 40. Más allá no vale la pena, porque no parece haber un efecto acumulativo. No porque consuma 50, 60 o 70, voy a tener un pico más grande. Lo que va a pasar es que voy a aumentar la oxidación de esos aminoácidos en energía. Entonces ya no lo estoy ocupando necesariamente para sintetizar proteína y generar más masa muscular, mejor sistema inmune, mejor cicatrización, mejor digestión. Estoy usando para otra cosa. Entonces estoy desperdiciando un poco esa cantidad de proteína. Con 30 gramos me iría muy bien. No solo es la cantidad, entonces ya vimos gramos por kilo y tomas, gramos por toma, pero también necesito que sea de valor biológico y eso necesita la cantidad de aminoácidos correctos, básicamente uno. ¿Cuál es ese aminoácido? El de la leucina. Por eso los productos de origen animal ganan un poco sobre los de origen vegetal, o mucho, porque son ricos en leucina, sobre todo el suero de la leche, pero también la carne, el pollo, el pescado, etc. Y los vegetales tienen menos, a menos que combinen cereales con leguminosas, entonces tendría una proteína de alto valor biológico. Pero la que necesito y estimula es la leucina. Es la que provoca el efecto. Y después veremos que es un metabolito específico de la leucina. Pero ¿qué hace? Las dos cosas. Estimula la síntesis y frena un poco el catabolismo de la proteína. Entonces, en las dos cosas que quiero intervenir, tengo en mejorar la síntesis y en disminuir el catabolismo. Entonces voy a activar diversas vías de la hipertrofia del músculo, de la síntesis de proteína, y también voy a actuar como donador y frenar este catabolismo proteico. Pero voy a dejar aquí una pregunta de que si solo es la leucina. Y voy a regresar en un momentito aquí. A mí me pasó eso en un día. Avena, miel y vitaminas. Vamos a ver qué otras moléculas son las que
provocan también el efecto o potencian el efecto nutricional sobre la síntesis y el aumento de la masa muscular. Uno de ellos es la vitamina D. Por mucho tiempo la investigación fue hacia la parte ósea, pero también el músculo tiene mucho que ver con eso. La salud muscular tiene que ver con los niveles de vitamina D. Y conforme avance mi edad, voy a disminuir los niveles plasmáticos de vitamina D. Y niveles plasmáticos bajos están asociados a baja masa muscular con baja calidad y función de ese músculo. Cuando se hacen intervenciones en vitamina D en sujetos, ya sean normales o con déficit de masa muscular, se les pone a hacer ejercicio y se controla la dieta. Las personas que reciben cantidades de vitamina D terminan con mayor fuerza muscular, mayor equilibrio si es adulto mayor y se le dio un programa específico, sobre todo en las extremidades inferiores, que es importante para la promoción. Indistinto también que eleve su densidad mineral ósea, entonces me provoca ambos efectos que al final, si yo tengo mejor fuerza, mejor equilibrio, tengo menos riesgo de caerme, menos riesgo de fractura. Si tengo mayor densidad mineral ósea, también tengo menos riesgo de fractura. Entonces, el efecto es un binomio entre la función de mi sistema esquelético y la densidad mineral de mi hueso. Entonces, es muy deseable. Se va a convertir, si no es que ya es un problema de salud, las personas se asolean un poco. La cantidad de personas adultas mayores que tienen niveles bajos de vitamina D es grande y se requiere dar dosis, ya veremos ahorita un poquito más adelante, dosis más grandes de la recomendación habitual. Entonces tengo un efecto sinérgico que es muy interesante desde el punto de vista musculoesquelético con la vitamina D. No solo está asociado con sarcopenia, está asociado con riesgo de fractura. Mis niveles moleculares y las caídas y las fracturas tienen que ver con cuánto nivel tengo. Un nivel superior a 30 nanogramos por mililitro está asociado a menos riesgo de fractura. Mi pregunta sería, ¿ustedes cuánto tienen? ¿Se han medido vitamina D? No es común que lo hagan, pero es importante saberlo, porque cuánto tengo que reponer depende de mi estado inicial. Y esto se van a dar cuenta que no necesariamente alcanza. El resumen de la evidencia de la vitamina C o los niveles séricos y la reposición de la vitamina D está asociado al grado de independencia, mi fuerza muscular, cuánta velocidad camino, que ya vimos que es uno de los criterios para sarcopenia, mi capacidad o no para subir escaleras, y mis pruebas de rendimiento físico también están asociadas a mis niveles séricos de vitamina D. Esta es la recomendación de 800 a 1000 unidades, pero esta recomendación no es para el que tiene déficit. A veces se requieren hasta 50.000 unidades por semana. Con un tip genérico, es que si el sujeto tiene por cada 10 unidades que yo quiera subirle a la persona de vitamina D, requiero 1000 unidades. Supongamos que el sujeto tiene 15 nanogramos por mililitro de vitamina D, yo quiero llevarlo a 30, me hacen falta 15 unidades, me faltan 1500 unidades por día. Y eso tengo que hacerlo por 3 a 6 meses para tener ese efecto en reponer esa cantidad de vitamina D. Entonces no tengan miedo de dar dosis altas de vitamina D, son bien tolerables y aparte generan un beneficio musculoesquelético bueno. La otra molécula que me importa es regresar a la pregunta de si solo leucina, porque parece haber metabolitos de la leucina que realmente son los encargados de hacer el efecto de aumentar la masa muscular. Y uno de ellos es el HB o beta-hidroxibetametilglucano. Lo dejamos en HB, es más fácil. En realidad es el metabolito activo clave de la leucina. Entonces, el encargado de hacer ese efecto, uno de los principales de hacer el efecto, es esta molécula. Tenemos naturalmente en las células musculares una cantidad, ya veremos cuánto, pero este es el encargado de estimular la síntesis y de frenar la degradación proteica. Si bien es cierto existe en productos naturales, como el aguacate, se ha estimado que se requieren unos 6.000 aguacates para la dosis de 3 gramos por día que se requiere para el estímulo correcto. Entonces yo los reto a consumirlo en productos naturales. Se requiere una suplementación. Lo que voy es que está en unas cantidades muy pequeñas, en lo que se hace biodisponible como leucina y luego de la leucina hacia el HPV me queda una cantidad muy baja. Entonces
la única forma hasta ahorita de dar la cantidad correcta es mediante suplementación. Uno produce una cantidad muy chiquita, pero ya les dije que se requieren óptimamente 3 gramos por día, entonces estamos muy lejos de lo que producimos. Se requiere, no es suficiente para las necesidades metabólicas del músculo, entonces tenemos que dar la suplementación. Actúa en los dos momentos que me interesan. No solo estimula la síntesis de proteína, pero sobre todo me ayuda a disminuir la pérdida o la degradación. Esto va a ser relevante cuando vea el ejercicio, porque si un sujeto, después de un esfuerzo, sobre todo si es sedentario y está empezando, tiene una cantidad de degradación proteica alta, eso genera dolor muscular, un poco mal apego al ejercicio, pero si esta molécula me ayuda a recuperarme más rápido, a tener menos marcadores de daño muscular, entonces puedo continuar mi actividad física un poco mejor. Entonces tengo los dos, lo mejor de los dos mundos, que me estimula la síntesis, pero también me evita o me disminuye la degradación proteica. Y actúa de diversas formas, desde las mismas vías que la leucina, porque es el metabolito que actúa para la leucina a través de este receptor o de este blanco, también a través del estímulo de las células satélites que ayudan a la reparación del músculo después del ejercicio, a través del estímulo de hormona de crecimiento y de factores de crecimiento parecido a la insulina. Y bien importante porque esta es la vía que degrada las proteínas, entre otras, pero esta es la que se disminuye al consumir HMB. Entonces, diversas vías por las que estimula la síntesis de proteína y vías por las que disminuye la degradación proteica. Llegamos a la dosis recomendada es 3 gramos por día. ¿Y quién se ha utilizado? La evidencia es bastante grande. Donde se inició, y existe una cantidad de estudios más grandes, pero también hay en otras poblaciones, en sujetos que ya tienen un déficit. Sujetos hospitalizados por enfermedades crónicas, por tratamientos quirúrgicos ortopédicos como reemplazo de cadera, por ejemplo, y al estar inmovilizado se pierde masa muscular. Bueno, esto ayuda a disminuir esa pérdida o inclusive ganar. Reducir la pérdida de masa muscular por cáncer, por HIV, por enfermedad pulmonar obstructiva. Y no solo reduce la pérdida de masa muscular, incrementa la tasa de sobrevida o disminuir la mortalidad, como quieran verlo. El sujeto es menos probable que regrese a estar hospitalizado y su estancia hospitalaria es más corta. Entonces tiene bastante efecto en sujetos que ya tienen un déficit. ¿Qué pasa si soy sedentario y quiero empezar a hacer ejercicio? Si sigo mi plan de alimentación correcto, mi plan de ejercicio y aparte consumo la molécula, voy a incrementar la masa muscular a veces hasta 2 veces, un poco más que si solo hago el puro ejercicio. Sujeto activo, pero no es deportista, me reduce los marcadores de daño, es decir, ante un esfuerzo yo voy a recuperarme más rápido, voy a persistir y puedo hacer más ejercicio que antes. Y en deportistas hay menos evidencia, pero existe, solo que el tiempo es más largo. Los primeros estudios eran menos de 6 semanas y decían que no hacía nada. Pero tienen que pensar que la fisiología del atleta es diferente a la del sujeto normal. Pues está muy cerca de su máxima capacidad física, por lo tanto el estímulo tiene que ser más alto y más largo para ver un efecto chiquito. Y después de 6 semanas o 8 semanas el efecto se ve. Entonces también funciona, aunque es en menor medida, pero eso es normal. Casi en todas las intervenciones de salud, el que está peor es el que le va mejor. Es una regla más universal. En la fisiología del ejercicio existe. El más sedentario, cuando empieza a hacer ejercicio, es el que más avanza. El que ya tiene ganado, avanza menos. Entonces, resumiendo la evidencia, ya vimos el mecanismo, puede aumentar mi masa muscular. Quien quiera controlar su peso también ayuda a disminuir la masa grasa. Me recupero más rápido después de un esfuerzo. Esto es relevante, sobre todo en las primeras semanas de alguien que inicia a hacer un ejercicio y que no acaba todo muerto en la primera semana. Si mido bioquímicamente daños o moléculas encargadas de marcadores de daño muscular como CPK, hay menos tomando la molécula. También se ha hecho en capacidad aeróbica, como el estudio que vimos, y se incrementa el consumo máximo de oxígeno. Y esto es bien relevante porque luego piensan, es un suplemento como los demás. No, porque no tiene esa categoría, tiene una categoría más alta. Estamos en el grado farmacéutico, entonces tiene los estudios suficientes de seguridad y eficacia para, tanto en jóvenes como en adultos, decir que es seguro y eficaz.
¿Es dosis dependiente? Sí, pero la dosis que provoca el efecto correcto es de 3 gramos por día. Y si mi grado de entrenamiento es bajo, mi efecto es más alto. Mi grado de entrenamiento es alto, el efecto se va reduciendo, pero depende un poco del estudio que lea, pero esta es como la condición genérica. Si hago lo mejor de los dos mundos, de ejercicio, nutrición y las dos moléculas, entonces empiezo a ver mejoría en la composición del cuerpo, en la función física y en la fuerza. Estoy haciendo mi pastel entero. La nutrición correcta, el ejercicio y la molécula y la molécula. Entonces, sujetos que hicieron el grupo control con el ejercicio, pero en dieta sin la molécula, y lo veo, la ganancia de masa muscular es alta. Los dos ganaron, pero ganan mucho más de aquí en eso. Me puede dar un beneficio, sobre todo en los inicios del tratamiento. Ok. Nos falta meternos a una cosa relevante. ¿Qué hago de ejercicio? ¿Y cómo lo hago? Bueno, quería mostrar esto antes. Esto es lo que había mostrado hasta ahora. Este es el descenso común del sujeto que no hace nada durante su vida en relación a su fuerza muscular. Pero observen lo de arriba. Ese es el sujeto que se mantiene haciendo ejercicio de fuerza todo el tiempo. Por eso cuando decimos envejecimiento, ¿a qué le llamamos envejecimiento? ¿O a quién le decimos viejito? Porque si yo comparo la fuerza de estos sujetos de 70 y de 80 años, tienen la misma o más que el sujeto de 30. Entonces, ¿quién está viejito? Va a ser un poco riesgoso porque comieron, pero vamos a hacer algo. Van a sentarse, hagan su silla un poquito, sepárenla de la mesa. Y van a sentarse en la orilla de la silla sin que se caiga. No queremos fractura de cadera. Pongan sus manos cruzadas en el pecho. Van a levantarse sin usar las manos de la silla. 250 manos. Una sola vez. Está bien, sí. Eso que hicieron ahorita está estudiado aquí. 250 veces. El sujeto sedentario que no hace ejercicio, esa es su fuerza a los 20 años. Levantarse de la silla le genera usar del 40 al 70% de toda su fuerza a los 20 años. Por eso lo puede hacer sin que lo use con las manos. No hago nada y sigo avanzando. Tengo 50 años. Esta es mi fuerza a los 50 años. Levantarme rápido ya no puedo porque es el 100% de mi fuerza. Y cuando estoy cercano al 100% no lo puedo hacer rápido. Voy lento. Si no hago nada y llego a los 80, esta es mi fuerza a los 80. Por eso me tengo que agarrar, pásame el bastón, pobrecito que no se levante solo. Pero si pongo a alguien activo, no usa bastón, no necesita ayuda, no usa las manos. De ustedes depende que puedan seguir haciendo lo que hicieron ahorita. Porque si no, terminan aquí. Y eso es cantidad y calidad de músculo. Este sujeto estaría con 160 por acá arriba. No necesita que lo ayuden. Corte de la mitad del brazo de un sujeto sedentario, de un andador y de un levantador de pesas. O sea, nada y no hace nada. Masa grasa, masa muscular y hueso, parece una chuleta. Los tres pesan lo mismo, para que entonces también tengan en cuenta que el peso no me determina mi calidad y cantidad de músculo. Necesito la composición del peso. El peso es igual, pero la cantidad de grasa que hay ahí en centímetros cuadrados es muy parecida a la cantidad de músculo. Si me voy a que nada, la proporción de músculo versus la de grasa es muy distinta. Y observen cuánto área de músculo hay aquí comparado con esto. Es casi el doble. Y la cantidad de grasa es el 10%. Pesan exactamente lo mismo. Entonces, esperemos que tengamos una idea al menos un poco más clara de lo que hace la fuerza y el músculo para mi salud. ¿Y entonces qué hago para preservarlo? ¿Hago esto o hago esto? ¿Y cuánto? Bueno, el problema es que a veces no sé ni qué es eso, ni cómo se llama. Entonces definamos esto para entrar a esa materia. El primer concepto que necesitamos es la actividad física. Cualquier movimiento
que se provoque por la contracción del músculo. Ahorita que fueron a comer y regresaron, hicieron actividad física, mas no hicieron ejercicio. Ejercicio requiere esto básicamente, un propósito, y por ese propósito necesito estructurar la actividad. Y ese propósito debe ser mantener o aumentar algún componente de mi condición física o de mi salud. Porque llevar a mi sobrina en la mañana a la escuela no es un propósito de condición física o de mi salud. ¿Okay? Y no está estructurado para que yo logre ese propósito. ¿Cuántos tipos de ejercicio hay? Bueno, es una torre de Babel. Yo les voy a enseñar una clasificación. El músculo tiene muchas propiedades, pero vamos a usar dos. Una mecánica, y aquí me tengo que preguntar, ¿se mueve mi articulación o no? Para cargar este aparatito, ¿muevo mi codo o no lo muevo? Sí. Eso se llama dinámico, porque se movió mi articulación. ¿Lo estoy cargando o no? Sí. No hay movimiento, eso es estático. Estoy haciendo fuerza de todas formas. ¿De dónde obtengo la energía para esa contracción? ¿Necesito oxidar sustratos y presencia de oxígeno o no? Se denomina aeróbico. Si no tiene que haber esa presencia, esa oxidación de sustratos, es anaeróbico. Básicamente es de lo que dura el efecto. Lo que el paciente te dice es esto. Esta es la clasificación que usa el paciente. Yo voy a hacer 20 minutos de cardio, doctor, primero. El cardiólogo tardó más de 20 minutos. Pero lo que realmente está diciendo es que va a hacer un ejercicio dinámico, va a mover sus articulaciones. El sistema energético que predomina por lo que dura es el aeróbico y por lo tanto el efecto en mi organismo es sobre mi sistema cardiovascular. Si yo aparte de esto cargo algo externo a mí, un aparato, una pesa, una liga o mi propio cuerpo, el efecto se va hacia mi sistema musculoesquelético, no hacia mi sistema cardiovascular. No significa que no exista efecto cruzado, estamos hablando del máximo efecto posible. ¿Hacia dónde se va? Hacia mi hueso y hacia mi músculo. Entonces tengo que saber esta clasificación. En la vida real existen deportes que usan más cosas estáticas o más cosas dinámicas. O también en las actividades de la vida humana. ¿Correr qué sería? ¿Dinámico o estático? ¿Bailar? Hay más partes que se mueven que no se mueven. ¿Manejar? Estático. Aquí se complica la vida porque hacemos movimientos compuestos. Estoy haciendo fuerza dinámica con mis piernas, pero fuerza estática con los brazos. Hasta para empujar el carrito del súper necesito fuerza estática y fuerza dinámica. La pregunta de los 60,000 pesos en productos Avon. ¿Caminar qué es? ¿Correr qué es? ¿Dinámico o estático? ¿Aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. Perdieron los 60,000 pesos. ¿Caminé o no caminé? Sí. ¿Ese pedacito lo hace aeróbico? No. Necesito saber cuánto dura. Ese es un error común. Solo con decir la actividad ya la clasificamos, pero el que corre 5 metros, ¿corre o no corre? ¿El que corre maratón, corre o no corre? Sí. El récord del mundo es abajo de los 10 segundos en los 100 metros y está cerca de las 2 horas, un poco más en el maratón. Entonces la actividad no me determina qué es cómo hago la actividad. Si lo hago todo lo que puedo y me paro y me descanso, eso no es aeróbico. Entonces no confundamos esa parte. Para fines de lo que nos queda de plática, este es el concepto que necesitamos. Ejercicio de fortalecimiento es una acción del músculo contra una resistencia externa. Tengo que tener, aunque sea mi propio peso o máquinas pesas, una resistencia interna al grupo muscular que voy a trabajar. Es una combinación entre dinámico y estático, por lo que dura. No me paso una hora haciéndole así. Lo hago 10, 20 veces, lo dejo y descanso. Por lo tanto, predomina la parte anaeróbica y veremos unas reglas más adelante. Importante saber la diferencia, porque si yo quiero un resultado clínico, necesito saber cuál ejercicio me da el resultado clínico que quiero. Si lo que quiero cambiar es la composición del cuerpo, la cantidad de grasa va a estar un poquito más beneficiada por el ejercicio aeróbico, también por el de fuerza, pero un poco más Si quiero aumentar mi masa magra, es el propósito de la plática, no me funciona mucho. Necesito el de acá. Oiga, quiero cargar el garrafón de agua. Pues caminar no te ayuda mucho. El de fuerza sí. Oiga, lo quiero cargar 2 cuadras. Entonces necesito el de fuerza y el aeróbico, las
las combinaciones. Y si vemos resultados clínicos, casi siempre requiero combinaciones, porque quiero que pierda grasa corporal el paciente, sí, pero no quiero que pierda músculo. Entonces voy a necesitar combinar este y este para lograr el efecto correcto. Ahora sí le podemos poner nombre. Y nos vamos a encargar de este en particular. Entonces, ¿cómo le hago de aquí para acá? Necesito un proceso de prescripción o intervención. ¿Qué hago antes? Antes de hacer ejercicio. Evaluar. Hay que evaluar, ¿no? Porque compran sus tenis, se inscriben al gimnasio, pero no saben si está apto para hacer lo que quieren hacer. Quiero correr el maratón de la Ciudad de México, pues tengo una prótesis en la cadera. Entonces tal vez no es la actividad adecuada. Primero hay que evaluar, como bien dijeron, hay que clasificar el riesgo, la persona puede morirse haciendo ejercicio, ese sería lo principal. Hay que rehabilitar alguna cosa que tiene lesionada, algún descontrol metabólico que primero hay que hacer. La necesidad de tener programas seguros requiere de la evaluación. Luego, que yo voy a jugar canicas, tengo que hacerle así a mi dedito. Y luego el otro. Agarrar la canica más chica, hacer unos tiros hasta que llegue la canica que me toca. Estoy preparando mi cuerpo para lo que va a hacer. Eso es calentamiento. Lo que uno le da al paciente es la parte principal, lo que prescribe, y luego el paciente se quiere ir sin haber hecho esto, sin regresar al estado donde llegó, menos frecuencia cardíaca, menos presión arterial, etc. Es muy distinto programar ejercicio para este sujeto que para este. Conocen el que vamos a aprender para este. Es uno que más veamos. Y por fin, llegamos a qué tenemos que hacer. Hay que cumplir 4 reglas para que el ejercicio funcione, si no, no funciona. 4 reglas básicas. Con la palabra FIT, F-I-T-T, hay cada una de esas reglas. La primera es frecuencia. Básicamente es cuántos días a la semana tengo que hacer el ejercicio. Vamos a ir hablando uno por uno, ahorita no se me angustia. De 2 a 3 días por cada grupo muscular. La intensidad le vamos a explicar más tiempo porque es relevante. ¿Qué es moderado y qué es alto? ¿Cómo defino eso? Luego voy a hacer un tiempo, en realidad en la fuerza no hay tiempo, así que si me dicen voy a hacer 20 minutos de pesas, yo me imagino un herrero haciendo pesas, pero no existe en la fuerza. Se cambia por otras variables que las vamos a ver. Y el tipo de ejercicio me voy a dar cuenta que es irrelevante si yo controlo estas 3 primeras. Esas son las 3 más importantes. Teóricamente le debería ir igual al que tiene un gimnasio que vale $1.000.000 de pesos, a alguien que tiene su propio peso. Porque lo que importa es la dosis, no lo que use, no el aparato que use. Bueno, frecuencia. Necesito 2 a 3 días por semana por cada grupo muscular. Aquí es donde se confunden. Porque si van al gimnasio, lunes, pierna, muslo y pantorrilla. Martes, pecho y espalda. Miércoles, bíceps, tríceps. Jueves, hombro. Viernes, abdomen. Ya pasó toda la semana. ¿Cuántas veces pasé por mi cuerpo? Por todo mi cuerpo. 1. Y la frecuencia indica cuántas veces pasé por todo mi cuerpo. No cuántas veces fui al gimnasio. Entonces yo necesito entrenar todo mi cuerpo 2 o 3 días por semana. Lo que significa que si hago una rutina que involucre todo mi cuerpo un día, la puedo hacer 2 o 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes, o lunes y jueves, por ejemplo. Si divido mi cuerpo en 2, voy a tener que ir más días. Va a ser más fácil ahorita que veamos una gráfica, pero es bien importante lo de todo mi cuerpo. No son las veces que fui al gimnasio. ¿Cuántas veces pasé por todo mi cuerpo? Necesito involucrar de 8 a 10 ejercicios para meter todo mi cuerpo. Aquí les puse una lista de 9 grupos musculares, son los principales. Si yo hago un ejercicio de cada uno, ya cumplo esta regla. Lo que significa que si yo le pongo un ejercicio a cada cosa, tendría que hacerlo lunes, miércoles y viernes, y ya cumplí mi frecuencia de 3. Si no les da la vida, los 6 primeros grupos musculares son los más importantes. Con 6 ejercicios entrenan todo su cuerpo. No significa que estos no sean importantes, pero cuando hice un ejercicio para el pecho, ya utilicé el hombro y el tríceps. Cuando hice un ejercicio para la espalda, ya utilicé el bíceps secundariamente. Entonces no es que no los esté entrenando. Entonces vean cómo se ve una rutina
un ejercicio por cada grupo muscular. Yo le voy a decir, usted tiene que hacer esto lunes, miércoles y viernes. De ahí tengo frecuencia de 3. Oiga, es que yo quiero ir 6 días a la semana porque ya pagué. Y eso de además ir a la bicicleta no quiero. Bueno, no importa. Me va a hacer lunes, miércoles y viernes del 1 al 5 y martes, jueves y sábado del 6 al 9. ¿Fue 6 días? Sí, pero la frecuencia es de 3. Pasó por su cuerpo 3 veces nada más. Así se ve en un esquema a la semana. Todo mi cuerpo 3 veces. La mitad de mi cuerpo el lunes y el jueves. La otra mitad que no entra en el lunes, el martes y el viernes. Fui 4 días, pero mi frecuencia es de 2. ¿Ok? Entonces, no se confundan en esa parte. Cuando uno le dice al paciente intensidad o peso, piensa que tiene que hacer eso. Que hay que ser casi atleta olímpico para alcanzar un efecto benéfico. ¿Qué es la intensidad? Estrictamente es el peso o la resistencia contra la que se trabaja. Pero lo que les voy a enseñar es un método donde no necesitan instructor ni pruebas específicas de fuerza. Tengo que lograr esto: sensación de fatiga dentro de un rango de repeticiones. ¿Okay? ¿Qué es eso? ¿Qué es sensación de fatiga? Porque si pregunto es que duela, que arda, que ya no pueda, pues no es ninguna. Tengo que diferenciar estas dos cosas: sensación de fatiga versus lo máximo que puedo cargar. Son dos cosas distintas. ¿Qué pasa si yo llevo un ritmo de ejecución? Necesito esto, el inicio de mi fatiga. Yo agarro unas pesas y llevo 9, 10, 11. Nada me arde, nada me duele, ni estoy temblando, pero la 11 fue más lenta que la 10. En ese momento empieza mi fatiga. Yo ya no puedo mantener el ritmo de ejecución que llevaba. Eso es todo lo que necesito para el estímulo correcto. Llegar a ese punto. Si sigo, tiemblo. Si sigo, va a empezar a arder. Y si sigo, voy a llegar a un punto en donde ya no pueda seguir. No es necesario para el ejercicio, para la salud eso. Necesariamente es malo, pero hay más riesgo de lesión acá arriba. Y con que yo llegue a este punto, donde se me dificulte seguir nada más, es suficiente. ¿Dónde ocurre eso? Es lo más importante. Eso es la dosis. ¿Quién va al gimnasio? Hace ejercicio de fuerza. ¿Okay? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué quiere que le pase a su músculo en el gimnasio? Hipertrofia. ¿Ok? Significa que yo tengo que saber dónde voy a sentir esa fatiga para que me dé el efecto que quiero. Porque a lo mejor alguien levanta la mano y digo, yo no quiero hipertrofia. Yo quiero que el músculo que ya tengo se ponga definido, pues sea resistente al trabajo. Bueno, eso significa un peso que me fatigue entre la 15 y la 20 o más repeticiones. Si yo estoy aquí intentando hacer músculo, me va a ganar el que está acá. Y me voy a pasar meses y meses, y hago un montón de cosas. 20 de esto, 20 del otro, 20 del otro. Y no hago músculo. Porque estás acá arriba. Necesito estar, para hipertrofia, sentir la fatiga entre la repetición 8 y 12. Suficiente peso para que aquí me ocurra la fatiga, no acá arriba. El rango para la salud es grande. Entre la 8 y la 15 está un efecto benéfico bastante bueno de lo que vimos de salud. ¿Okay? Entonces, recuerden, yo necesito graduar los pesos a la dificultad para que yo pueda obtener el efecto que quiero. Si estoy acá, obtengo otra cosa. Si estoy acá, obtengo otra cosa. Si estoy acá, obtengo otra cosa. Es como la dosis de los medicamentos. ¿Okay? En un gimnasio es muy fácil porque solo tengo que cambiar el seguro del aparato hacia más barras o menos barras. Con mancuernas también, porque agarro las que siguen o las que son más pequeñas o más grandes. Y mi propio peso. Para que quites una pierna porque pesa mucho. No puedo. Lo que cambio es la dificultad del ejercicio. Entonces tengo que poner variantes. A ver, haga esta. No, pues en 4. Pues no está entre 8 y 12. Es el equivalente a poner mucho peso. A ver, haga esta. No, pues ya hice 20. Es el equivalente a poner poco peso en el gimnasio. A ver, con las rodillas apoyadas. Sí, a la 10 ya me cansé. Esa es la correcta para esta parte de tu cuerpo en este momento de tu vida. Es un poco más difícil, pero se puede hacer.
Solo hay que tener variantes de los ejercicios hasta que logre eso. ¿Okay? ¿Cuántas series? El mundo ideal es llegar a 3, pero con una sola serie, una serie de 6 ejercicios, 7 minutos de subida, lo que duran los comerciales de la novela. Con eso ganan fuerza y masa muscular los primeros 3 meses en alguien que no ha hecho nada. Pues piensen en eso. 7 minutos de subida 3 días a la semana alcanza para los primeros 3 meses. Contrario a lo que dicen los gimnasios, mientras más peso le pongo, más hipertrofia. No es cierto. La hipertrofia ocurre alrededor de las 8 o 12 en mayor proporción que en los extremos. Entonces yo tengo que poner los ejercicios que me tocan en el rango correcto de repeticiones, en el peso que me dé la fatiga, donde quiero que el efecto se dé. ¿Qué necesito? Primero los que usen músculos más grandes, los que sean más difíciles y los que carguen más peso. Si voy a hacer sentadilla o voy a hacerle así, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál voy a cargar más peso? Entonces, ¿cuál usa grupos musculares más grandes? Pues ese va primero. Acuérdense que no y respirar, hay que respirar siempre en cada levantamiento. No llegar a la falla, y es preferible hacerlo bien que levantar más peso. Si quieren eficientizar su tiempo, hagan circuitos, pasen de un ejercicio a otro sin descansar, y cuando acaben una vuelta de todos, descansan. Eso ahorra tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, en resumen, necesito idealmente 3 series de 8 a 12 repeticiones, 2 a 3 días por semana. ¿Okay? No es hacer eso. Cuando ya me pasa y sea fácil que ese peso yo lo levante por encima de lo que quiero, necesito subir más gente, o sea, cargar más peso. Pero también requiero progresar en cosas que sean más difíciles. Eso sí requiere un poco de supervisión y conocimiento, pero la idea de que ya gané fuerza, ahora voy a requerir coordinación, equilibrio, balance, eso es fundamental también para el adulto mayor. Y cuando uno compara fuerza versus fuerza rápida o potencia, los efectos son muy parecidos en ganancia de fuerza, pero funcionalmente la fuerza rápida gana. Esto es lo que le sucede a un adulto mayor en 12 semanas de entrenamiento. De 1 a 1 kilo más de masa muscular y 30% más de fuerza en la parte de arriba y 20. ¿Eso en qué se traduce? En lo que se pierde en 20 años. O sea, uno a los 80 años yo puedo recuperar en 3 meses una cantidad grande de lo que perdí. No pierde la plasticidad del músculo. ¿Okay? Entonces ya demostramos que sucede tanto en la gente joven como en la gente mayor. Sirve para cosas de mi vida diaria, evitar accidentes o si los tengo que sean menos fatales. Y lo voy a dejar con 2 reflexiones, porque para este autor lo que llamamos envejecimiento, la mitad no lo es. La mitad es el sedentarismo de la persona de esa edad. El pastel, necesito la nutrición correcta, el ejercicio correcto y las sustancias que potencian eso, como el HMB. Y a mí siempre me enseñaron que si aprendías algo, tenías que usarlo, si no acababas así. Ustedes han tenido todo un día completo de enseñanza, o sea, hay que usarlo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, doctor, antes que nada, muchísimas felicidades. Realmente son pocos los foros donde se resalta la importancia del ejercicio físico para conservar y mejorar la salud. Una pregunta, cuando en un paciente que estamos tratando sarcopenia decidimos que las series deben de ser repetitivas para un grupo muscular, ¿qué periodo recomienda de descanso entre cada serie? El descanso, voy a hablar primero en términos genéricos y luego hacia el paciente. El descanso va en función de la intensidad y del efecto que quieras lograr. Bueno. Sí, está bien. Por ejemplo, si tu propósito es generar resistencia muscular, fuerza-resistencia que le llamamos,
el peso es pequeñito, a veces es su propio peso, y 15, 20 repeticiones o más. En teoría, ahí se descansa 1 minuto o menos, porque la resistencia requiere que la persona se fatigue un poco para hacerlo resistente. Si lo que buscas es hipertrofia, y tú pusiste un peso que se fatigó entre 8 y 12, el descanso es más largo. Pues requieres 1 o 2 minutos de descanso. Lo que te aconsejo es que si lo trasladas a la clínica, cuando se logra que el paciente se fatigue en rangos de resistencia 15, 20 o más, con 1 minuto es suficiente para que descanse. Si ya pasaste por ese periodo y ya estás en la fase de hipertrofia, requieres 2 minutos entre cada serie. No necesariamente entre cada músculo, porque tú puedes hacer 2 músculos diferentes o 3 músculos diferentes, y cuando acabes una serie de cada uno, puedes hacer que descanse. Entonces, la longitud del descanso va en función de qué estés entrenando en ese momento. Más la resistencia o más la hipertrofia. Para la resistencia es más pequeño y para la hipertrofia es más largo. Perfecto. Bueno, ¿qué opina de la L-carnitina? Depende, tienes que hacer tu pregunta más específica porque... Para masa muscular. Para masa muscular. ¿No funciona? La L-carnitina como tal, primero se vende más como reductor de grasa que como incremento de la masa muscular, porque teóricamente actúa la L-carnitina en la beta-oxidación de las grasas. Sin embargo, para que se genere eso tendría que aumentar la cantidad intramuscular de L-carnitina, lo cual no se consigue con los suplementos. Entonces, para lo que exactamente se vende, no está demostrado que lo haga. Pero para masa muscular no tiene que ver, o sea, son condiciones distintas. Ese en particular, esa sustancia, no tiene función en el incremento de la masa muscular. Esa es otra. Esa puede servir, pero hay 30% de no respondedores. Puede funcionar. Gracias. Doctor, ¿qué horarios sugiere para el ejercicio? Es la pregunta del $1.000.000. En términos estrictos, el ejercicio funciona cuando lo haces, indistinto del horario, pero te voy a decir lo que te puede suceder en un horario extremo, o sea, mañana o noche. En la noche puedes tener el inconveniente, biológicamente, de que quedes activo y te retrase tu inicio del sueño, lo cual no sería muy benéfico. Pero hay sujetos que les pasa lo contrario, los tumba y duermen a toda. ¿Okay? Pero existe la posibilidad de que si lo haces en la noche, se retrase tu hora del sueño, te cueste más trabajo iniciar el sueño. Luego, si eres sedentario y no tienes el hábito, no te conviene mucho la noche, porque la logística no es buena, o ya estás cansado, o no has cenado, o tienes pendientes, y es más fácil que lo pospongas. En la mañana tienes la ventaja de que no importa que toque hacer en el día, ya lo hiciste, y te va mejor en términos de humor y de energía, si lo hiciste en la mañana. Pero si tú comparas mañana y noche, y la dosis fue la misma, y no interrumpió el sueño de la persona, el efecto es muy parecido. Lo que importa es la F, la I, la T, el fin. Pero considera la parte de que te quite un poco el sueño y te retrase el inicio del sueño. Una última que me pasaron es: ¿cuál es el momento más adecuado para tomar vitamina D? Eso está interesante. Por lo general se da por las mañanas y en las cantidades que tienen que ser, digamos, sin alimentos que interrumpan su absorción, pero no conozco que exista un punto del día, específicamente la vitamina D, en donde no se dé el efecto porque lo tome en la noche, al mediodía o en la mañana. Pero como casi siempre se acompaña de otras cosas como calcio o cosas para la osteoporosis, se da en el momento temprano en la mañana y no cerca de otro alimento para no provocar mala absorción de ese otro compuesto.